Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Es de nuevo para mí una gran bendición, es un gran privilegio el que podamos estar juntos de nuevo a través de estos medios que se han vuelto tan valiosos para nosotros en este tiempo tan difícil, ya sobre 4 meses bajo esta situación. Y tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir permitiendo que los procesos de Dios, el propósito de nuestro Señor se cumpla en nuestras vidas. Realmente la tarea de la iglesia en medio de estas dificultades es grande, es grande. No hay otra institución sobre esta tierra que Dios le haya dejado el llevar consuelo, el llevar fe, esperanza y el amor. Y traerlos, sobre todo estas características eternas, esta parte del ser de nuestro Dios, traerla hacia esta tierra. Y por eso hemos estado pues bajo este precioso principio, cuando uno de los discípulos le dijo a nuestro Señor: enséñanos a orar. Realmente es el clamor de muchos creyentes alrededor de todo el mundo y también de no cristianos. Realmente la oración es para todos. Dios escucha la oración de cada ser humano, de cada joven, de cada niño, de cada mujer, de cada persona mayor. Los oídos de nuestro Señor, el corazón de Él, están atentos. Y ya llevamos un buen rato en este proceso y hemos aprendido que el ministerio más grande que tiene la iglesia sobre esta tierra, aparte de ministrar la palabra, es la oración. Lo único que puede detener o transformar el juicio de Dios sobre este mundo es la intercesión. Y Dios anda buscando intercesores. Y hemos aprendido que el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo en este momento, allí a la diestra del Padre y del Espíritu Santo, es interceder. Y esta tarea, este precioso servicio a favor de toda la humanidad, ha sido encargado para la iglesia, ha sido encargado para los creyentes, han sido encargados para aquellos que han nacido de nuevo y han captado el corazón de Dios para las personas hoy en día. Y hemos venido, pues fuimos ahí a Jeremías y vimos que hay dos grandes intercesores. Uno de ellos es Moisés, y el Señor nos permitió ir a aquellos pasajes más sobresalientes de las intercesiones de Moisés. A veces no estamos muy al tanto de esto. Y hoy vamos con el otro personaje que Jeremías nos menciona, que es de los más grandes intercesores. Es el caso de Samuel. Y Samuel mismo, hemos visto en la escritura que su madre, él nace, él viene físicamente a esta tierra por la oración de su madre, que estaba afligida, que estaba dolida. Y bajo ese sentir, pues se lleva adelante su ministerio. Y hablamos mucho acerca de Samuel, lo vemos como profeta, lo vemos también como juez, y también hoy vamos a resaltar otra de las grandes tareas de Samuel: ser intercesor. Esa es la parte del sacerdote. En la persona de Samuel, pues se cumplen los tres más grandes oficios, los mismos oficios que nuestro Señor Jesucristo llevó adelante mientras estaba aquí sobre esta tierra. Y para eso pues vamos a ir a dos pasajes emblemáticos, dos pasajes que normalmente usted y yo conocemos, pero no le vemos esa perspectiva, no los hemos cubierto normalmente bajo esa óptica de la intercesión de el profeta Samuel. Vamos a ir ahí.
El primero va a estar en Primera de Samuel, capítulo 7. Y quiero leer el verso central para que nos vayamos ubicando. Dice Primero de Samuel 7 en el verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Esta piedra va a ser un símbolo, va a ser un memorial. Y mire de qué. Y le puso por nombre Eben Ezer. Le puso por nombre Eben Ezer. ¿Y qué significa literalmente Eben Ezer? Significa lo que vamos a leer a continuación diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso literalmente, su significado al español es piedra que ayuda, Eben Ezer. Y la frase esta es muy simbólica. Y mire, después de estos 4 meses de cuarentena repetidas, usted y yo podemos decir Eben Ezer. Diga conmigo, hasta aquí, hasta este momento nos ha ayudado Jehová. Y esta frase apela mucho a 2 cosas importantes. Ya vamos a ver esa palabrita que contiene la fidelidad y la misericordia de Jehová. Eben Ezer. Usted y yo, mi hermano, podemos descansar en la ayuda del Padre Celestial en medio de esta pandemia. Usted y yo, mi hermano, podemos reposar en lo que es la misericordia, combinar la misericordia y la fidelidad de Dios. Para eso se utiliza esta palabra que ya vamos a ver en el hebreo. Conjuntamente, la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios van de la mano, van ahí, una con la otra. Y vamos a aprender aquí un poco cómo tener la ayuda de Dios en medio de las crisis. Eso es lo que está sucediendo en la nación de Israel. Realmente Israel está rodeada, Israel está bajo peligro y el enemigo es mucho más grande, lo supera en gran manera a lo que es las fuerzas militares que tenía Israel. Y dice en el verso 7 de Primera de Samuel, capítulo 7, dice en el verso 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y aquí comienza cómo usted y yo podemos pedir la ayuda de Dios. Comienza con esto, con un lamento. Ya lo vamos a ver, si Dios permite, en la próxima sesión que tengamos de Enséñanos a orar. Vamos a ir a los salmos y vamos a aprender a orar a través de los salmos. Y dice el Salmo 109 en el verso 26, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Nace de un lamento, nace de una súplica, nace de una gran necesidad. Ayúdame, ayúdame, Jehová. Israel no tenía nada más que clamar por la ayuda de Dios. Dice luego en el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y aquí vamos a ver, realmente hay un despertar, hay un volver a vivir en la nación entera. Y aquí podemos ver cómo vamos a traer avivamiento, cómo vamos a traer ese resurgir espiritual de la nación. Y eso puede aplicarse directamente a su vida, mi hermano. Dice, si de todo vuestro corazón os volvieses a Jehová. Y ese va a ser el primer condicionante que encontramos aquí para que la ayuda de Dios venga a nuestra vida en situaciones tan difíciles, tan adversas, en situaciones tan peligrosas como la que estamos viviendo, pues debemos de volvernos a Dios.
Esta pandemia es para eso. Dios ha permitido este tiempo tan difícil para que usted y yo de todo corazón, aquí está hablando de una conversión. Muchos han tenido una relación demasiado light, demasiado superficial, demasiado aguada con nuestro Dios. Pero la pandemia viene para eso, para que haya un volver a Dios de todo corazón, no a través de religiosidad, no a través de apariencia. Y dice, quitar los dioses ajenos, requisitos para que venga la ayuda de Dios a nuestras vidas en medio de grandes dificultades, pero también para que venga un despertar, un avivamiento. Quitar los dioses, todas aquellas cosas, mire, todas aquellas amores que tenemos en el corazón, y esto pueden ser personas, esto puede ser posesiones. Dice que el amor al dinero, esos son dioses, nuestro mismo egocentrismo, ese amor hacia nosotros mismos, son dioses que hay que quitar. La comodidad, tantas cosas que están aquí en el corazón ajenos, dice, y preparad vuestro corazón a Jehová. Cuando yo encuentro esta palabrita de preparar el corazón, solo me acuerdo de Esdras. Esdras en el capítulo 7, en el verso 10, es uno de esos versos que realmente edifican la vida. Y dice ahí Esdras 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón. Mire cómo se prepara el corazón a través de inquirir la ley de Jehová. Para cumplirla se prepara el corazón por enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Si algo le acontece a uno que comparte la palabra de Dios, es que el corazón se prepara. Antes de que salga ninguna palabra de nuestra boca, el corazón es preparado, y esta pandemia nos está preparando el corazón para que nos volvamos de verdad a nuestro Señor, para que tengamos un corazón limpio y puro delante de Él. Y luego dice el número 4, requisitos para la ayuda de Dios, requisitos para un despertar, requisitos para un volver a vivir espiritualmente, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Dios nos quiere librar de esta pandemia, mi hermano, pero para que pueda Dios obrar en nuestras vidas, tenemos que decidir. Y yo le invito de todo corazón que usted decida servir a Dios, en vez de estar sirviendo a este mundo, en vez de estar sirviendo a su propia carne, en vez de servir a Satanás, que le sirva al Señor. Y dice luego en el verso 4, y esto me gusta, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot de su vida, de los altares, y sirvieron solo a Jehová. Para tener la ayuda de Dios necesitamos obediencia. Para tener la ayuda de Dios necesitamos realmente vivir lo que decimos. Para tener la ayuda de Dios necesitamos practicar, poner por obra, ser hacedores de lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Dice en el verso 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa. Y aquí está la intercesión. Aquí está la razón por la cual el profeta Jeremías y yo oraré por vosotros a Jehová. Qué hermoso. Israel en crisis, bajo básicamente un asedio del cual él por sus propias fuerzas no se puede librar, y necesita un milagro para salir adelante en esta pandemia, por todas las enfermedades, por todas las situaciones que está causando, por el mismo
problema económico que ha venido ahí a la par, pues necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos realmente un milagro. Este es tiempo, mi hermano, para pedirle, para volvernos, para que realmente Dios nos ayude. Dice luego en el verso 6, y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¡Qué tremendo! Las aguas están aquí como un símbolo de arrepentimiento, como un símbolo de purificación, como un símbolo de limpieza. Pero también esta limpieza va unida al ayuno. El ayuno es doblegar nuestra carne, es poner nuestro egoísmo bajo lo que es la mano poderosa de Dios. Y también hay confesión. Y la confesión implica ponernos de acuerdo con Dios. Si hay pecados no confesados, este es el tiempo. Si hay pecados en los cuales se han practicado sin arrepentimiento, hoy es el tiempo para que nos santifiquemos, para que estemos de acuerdo con Dios, que aquellas cosas que nos alejan de Él, de su comunión, es necesario, es tiempo de volvernos a Dios si queremos realmente su ayuda. Y me voy a adelantar un poquito. Dice en el verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, oiga esto, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Una nación que se ha apartado de la buena comunión con Dios, pero en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción, ahí viene el clamor y van al hombre de Dios, aquel que Dios ha ungido y ha designado sobre esta tierra, aquel que tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios y le piden no cesen, no cesen. Y si algo usted y yo tenemos que hacer en medio de esta pandemia es eso, no cesar, para nada rendirnos, sino que incluso buscar quien nos ayude a levantar las manos cuando estemos cansados. La Biblia nos dice una y otra vez que debemos de orar sin cesar. Y me encanta ya en Hechos 12, verso 5, cuando Pedro está en la cárcel, cuando Pedro está ahí bajo una situación de muerte, dice la Escritura, así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, oiga esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí estaba Pedro. Físicamente no podía hacer nada, no tenía la fuerza ni la capacidad para salir de este lugar donde lo habían encarcelado, pero la iglesia clamaba por ayuda, la iglesia intercedía a favor, la iglesia estaba ahí sin cesar, no se cansaba, seguía adelante y esa es nuestra tarea, iglesia. En medio de esta pandemia, no tenemos que dejar de orar. Si algo nos ha sostenido y algo en lo cual hemos crecido ha sido en esto, la iglesia jamás, nunca, en sus más de 30 años de historia, nunca había tenido 4 meses de oración de lunes a sábado ininterrumpidos, orando a las 9 de la mañana, orando a las 3 de la mañana, orando a las 3 de la tarde, orando a las 6:30 de la tarde. Jamás había ocurrido y tenemos que seguir sin parar, tenemos que continuar.
Dice en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre. En segunda de Timoteo 1:3 le dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y yo espero de todo corazón que usted tenga a alguien que noche y día, así como intercedía el apóstol Pablo a favor de Timoteo, usted tenga un hombre de oración, una mujer de oración. Y llegamos al verso 9 y dice aquí, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Estas son las oraciones poderosas. Estas son las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Estas son las oraciones que a Él le agrada y las han dejado escritas en este bendito libro para que usted y yo aprendamos a orar de una forma eficiente. Aprendamos a orar conforme su buena voluntad. Solo me recuerdo allá en Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11, donde el rey Asa hace la misma intercesión a favor de la nación. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es nuestro principal ministerio hoy que estamos ahí confinados. Hoy que hemos perdido la libertad de salir y sin mayor dificultad, porque en medio de todos nosotros está este virus que está haciendo estragos, que está causando dolor, que está trayendo muerte, que va más allá de los medios, de la ciencia. El hombre ha descansado mucho en la ciencia, en sus avances tecnológicos, en su conocimiento. Pero hoy todas esas confianzas se han venido abajo. Y dice aquí, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerza. Y hay que reconocer, hay que ser humildes, igual que Asa. Ayúdanos, le dice, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, no en otras cosas, no en las personas, en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Usted puede hacer la oración de Asa, y en tu nombre venimos contra este virus. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti esta pandemia, no prevalezca contra ti. Y dice la Escritura que Dios escuchó, Dios se mostró de una forma sobrenatural y trajo ayuda. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, Señor, ayúdanos? Mire qué frase tan pequeñita, pero qué poderosa. Fue contestada de acuerdo a la buena voluntad de nuestro Dios. Dice en el verso 10, siempre aquí en Primera de Samuel 7, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó. ¿Cuántos quieren que Dios truene contra esta pandemia, contra las dificultades económicas que está trayendo? Y también que Dios truene contra aquellos corazones duros, aquellos corazones que no se arrepienten, que Dios truene desde los cielos con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Así hay muchos filisteos que necesitan que el temor de Dios se penetre en sus corazones, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel,
de Mizpa siguieron a los filisteos. Mire cómo levanta el ánimo, cómo levanta el valor. Y hace poco mirábamos eso, que para eso estamos. Y si algo nos levanta a usted y a mí, si algo nos llena de valor, de fuerza, de ganas de seguir adelante, es la oración. Por eso no podemos cesar de orar. Por eso tenemos que seguir pidiendo ayuda, que haya un clamor desde lo más profundo de nuestro corazón. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir así? Señor, hasta aquí tu mano poderosa, hasta aquí tú has sido bueno y misericordioso, hasta aquí tú nos has ayudado, y tenemos la confianza, tenemos la certeza que nos vas a seguir ayudando por lo que viene por delante. Con tanta incertidumbre tú nos vas a ayudar en la crianza de nuestros hijos, tú nos vas a ayudar en la salud, tú nos vas a ayudar en nuestras finanzas, tú nos vas a ayudar en nuestros temores, tú nos vas a ayudar en nuestro momento de desconsuelo, tú nos vas a ayudar. Ahí estamos llenos de pavor en nuestros miedos, tú nos vas a ayudar. Cuando no podemos descansar, Señor, tú nos vas a ayudar. Y dice en el verso 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Mire qué importante el ministerio de la intercesión. Mire qué importante el no cesar de orar. Mire qué valioso, qué fundamental era Samuel para la vida de Israel. Cómo Israel tenía victoria, pero no era por sus propios medios, no era por sus propias fuerzas, no eran por sus propios recursos, no era por sus propias capacidades, no era por su propia inventiva, no. Israel tenía victoria porque si alguien nos dejaba, mire, cuando usted y yo intercedemos, cuando usted y yo oramos, estamos trayendo todo el poder de Dios a esta tierra, estamos trayendo su misericordia, estamos trayendo su sanidad, estamos trayendo sus recursos, nos conectamos directamente con el trono de Dios. Ahí es donde acudimos, y por eso es que Dios se manifiesta de una forma increíble. Dice luego en el verso 14, y fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y escuche esto: y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Por qué hubo paz en la nación? ¿Por qué hubo liberación? Porque había un hombre que hacía la diferencia. Había un hombre que había entendido cómo traer los recursos de Dios, cómo traer la victoria sobre los corazones de los hombres. Hay paz. Son lo que nos trae, son los beneficios que trae a nuestra vida cuando usted y yo pedimos ayuda. Pídele ayuda a Dios. Si usted realmente se siente ya a punto de colapsar, si usted ya no sabe a dónde acudir, si usted se siente que va a perder la batalla, es momento para pedirle ayuda a Dios y que Dios venga de una forma sobrenatural. Y Dios va a tronar a su favor. Y todas esas dificultades, todas esas adversidades va a ser totalmente bendecidos. Es tiempo para eso, para decirle al Señor, ayúdanos, para decirle al Señor en fe y de todo corazón, hasta aquí nos ha ayudado Jehová.
y nos va a seguir ayudando en lo que falta de este tiempo. Vamos a ir al segundo pasaje y lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 12. Estamos viendo cómo fue de vital, cómo fue de valioso, cómo fue de importante el ministerio de intercesión de Samuel a favor de la nación de Israel. Y hoy vamos a ir de nuevo al verso clave. Y esto lo encontramos aquí en el verso 23. Primero de Samuel, capítulo 12, verso 23. Y escuche esto. Así que son palabras de Samuel. Así que está hablando con la nación. La nación ha cometido realmente errores terribles. Ha hecho desagravio al mismo Dios. Ha desechado a Dios. Eso es lo que realmente está sucediendo en este pasaje. Ha dejado a un lado al Señor, a su gobierno, a su gracia, a su amor, a su protección, a su provisión, a su cuidado. Y hay un pensamiento mundano en su ser que han llevado adelante. Ellos quieren tener reyes que los gobierne alguien físico, como tienen las demás naciones. Ya vamos a entrar en detalle. Pero mire lo que les dice Samuel. Así que lejos sea de mí. Oiga bien, lejos sea de mí. Yo creo que debemos de optar por esas palabras en nuestro corazón. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. No contra Israel. Ojo con eso, que peque yo contra Jehová. Está hablando Samuel con la nación de Israel. Y mire lo que está diciendo. Mi mayor problema, ellos le están pidiendo de nuevo que interceda a su favor delante de Dios, porque de nuevo el juicio de Dios va a venir a causa de múltiples razones que ya vamos a estudiar. Y le piden que se ponga en el vallado, que se ponga en la brecha. Y él le dice, lejos está de mí que peque contra Jehová. Oiga, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué palabras más maravillosas. Qué corazón más increíble el de Samuel. Cómo ama realmente a su Dios y cómo ama a su nación. Yo creo que lo mismo, ya lo vimos. La iglesia es su mayor función hoy en día. Es lo más grande, es lo más poderoso que usted y yo podemos hacer, porque amamos al Señor y porque amamos a nuestra nación. Y allí es donde tenemos que ponernos en la brecha. Por eso es peligroso realmente el ministerio de intercesión, porque Dios puede ejecutar su juicio y probablemente es una cosa tremenda, pero a mí me admira, a mí me desafía, a mí realmente me reta Samuel. Es pecado, mi hermano. Si usted y yo dejamos de orar, dejamos de interceder a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestra gente, mire contra quién estamos pecando. No solamente es contra Dios. Dios no quiere, por eso anda buscando intercesores. Y lo triste es que no los encuentra. Yo espero que después de todo este tiempo lo esté encontrando en usted, mi hermano. Mi hermana, usted es vital, no importa tu edad, si sos muy joven o muy adulto, usted es vital para preservar la vida, para preservar la humanidad sobre esta tierra. Si usted realmente ama a su Dios y ama a su pueblo, pues interceda. Y si no lo hace, sepa muy bien que está errando. Dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si usted sabe que es lo más maravilloso, lo más glorioso, lo más poderoso que usted puede hacer y no lo hace, realmente está pecando.
está pecando contra Dios y está pecando contra los hombres, está pecando contra su nación entera. Y quiero que vayamos al contexto de estas palabras, porque aquí vamos a tener un tremendo desafío. ¿Cómo y cuándo usted y yo tenemos que seguir orando? Lo que nos enseña este pasaje, el gran precio que tiene que pagar el intercesor, y no va a depender de su estado de ánimo, no va a depender si el pueblo se porta mal o no, no va a depender si la gente lo quiere, si la gente lo admira, si la gente le respeta, si la gente le obedece, todo lo contrario. Es lo que vamos a encontrar en esta porción. Por eso es uno de los pasajes más difíciles de mi existencia, y sobre todo en medio de situaciones tantos como eso. A veces uno quisiera realmente otras cosas, pero Dios pone, y conociéndonos por eso, esto va directamente para los intercesores. Dice el verso 1, primera de Samuel 12, verso 1. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y le dice: yo he oído tu voz, y tu voz es una voz de rebeldía, tu voz es una voz de carnalidad, tu voz es una voz pagana, mundana. No sé si usted ha escuchado esa frase. A veces en varias oportunidades, hasta por la radio, las he oído cuando dicen: la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es una blasfemia. Eso va en contra de toda la escritura. Es una frase herética. Realmente nunca la voz del pueblo es la voz de Dios. Allá en Mateo capítulo 27, verso 25, cuando Pilato sabía muy bien que este hombre llamado Jesús no era culpable y que sus acusadores eran falsos y solamente era por envidia, le dice al pueblo, en ese tiempo de fiesta tenía esa oportunidad de poder elegir y mostrar el imperio, misericordia y perdón para alguien que hubiera cometido un delito muy grande. Pilato dice, Mateo 27, verso 22, Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos, oiga bien, todos le dijeron: sea crucificado. Y dice en el verso 25, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremendo. ¿Qué dijo la multitud? Crucifica. Por eso le repito, jamás, jamás en la Biblia la voz del pueblo es la voz de Dios. No, 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 para nada. Todo lo contrario. Siempre la voz del pueblo se levanta en oposición a la buena voluntad de Dios. Y aquí, una vez más, sucede lo mismo. Dice en el verso 3, aquí estoy, atestigua contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Y esto es precioso, porque dice en el verso 4, entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y le llama a los testigos Samuel al pueblo, y les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido, llamando al rey, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Esto es hermoso, mi hermano, porque para mí
uno de los motivos principales por los cuales nuestros pueblos están en miseria, nuestros pueblos tienen hambre, en nuestros pueblos no hay una buena educación, en nuestros pueblos hay un mal sistema de salud, es por esto, por la corrupción de sus gobernantes. Pero aquí también vamos a encontrar otro tremendo principio. Israel pidió gobernantes conforme las demás naciones, y es lo que Dios le dio. Un hombre conforme a este mundo, un hombre que fracasó tremendamente. Y cuando uno lee los pasajes en el contexto, en el capítulo 10 y en el 8, Dios les describe cómo va a ser. Y desde el capítulo 7, ¿cómo va a ser? Esto es tremendo, porque si en nuestros pueblos tuviéramos hombres decentes, así como Samuel, nuestros pueblos sean totalmente diferentes. Nuestros pueblos, nuestras tierras son preciosas, son lindas, pero ellos mismos han puesto a esta gente ahí, en esos lugares de poder, gente mezquina, gente corrupta, gente que no sabe ni entiende lo que es servirle al prójimo, gente que solamente ama el dinero, ama la vanagloria, ama su propio ego, su propia voluntad. Es triste, mi hermano, hacia dónde nos han conducido los malos gobernantes puestos por pueblos que realmente eso es lo que se merece. Tenemos que interceder a pesar de las malas decisiones de los pueblos. Tenemos que interceder a pesar de sus gobernantes corruptos. Tenemos que interceder, aunque sea un pueblo totalmente desagradecido. Mire lo que dice en el verso 7. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Tremendo. Les está recordando, como vimos la fidelidad de Dios, les está recordando que Dios los liberó de aquel lugar de esclavitud, que Dios los sostuvo allí esos 40 años en el desierto, que Dios peleó sus batallas contra esos gigantes, que Dios, su amor les está, su fidelidad les está recordando. Y este pueblo, en vez de ser un pueblo lleno de gratitud, lleno de honra, lleno de reconocimiento, lleno de regocijo hacia su Dios, no, quieren un rey como las demás naciones. Quieren un rey pagano, quieren un rey mundano. Están eligiendo conforme a su mismo parecer. Doloroso, doloroso. Y tenemos que interceder por nuestros pueblos, por nuestra gente, a pesar que sean personas totalmente desagradecidas. La Biblia nos dice que nuestro Dios es benigno, aún con los ingratos y con los malos. Nuestro Dios nos dice que en estos tiempos habrán hombres ingratos, impíos, blasfemos, desobedientes, vanagloriosos, avaros. Y Dios quiere eso, que a pesar de que esta gente sea tan malvada, tenemos que orar a favor de ellos. Mire lo que dice en el verso 9. Y olvidaron a Jehová. Ese es un pueblo apóstata. Ese es un pueblo que le da la espalda a su Dios. Ese es un pueblo que se aparta detrás de las cosas vanas. Dice en 1 Timoteo 1:6, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y estamos viviendo esos últimos tiempos y encontramos gente que por todos lados, que un
poco camina con el Señor, mientras está en la angustia, mientras está en el temor, mientras está en la aflicción, ahí está. Pero una vez que viene el bienestar en su vida, se olvidan de por ese pueblo tenemos que estar intercediendo. Y dice luego en el verso 12, dice de esta manera: y habiendo visto que Naamán, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. No quieren el gobierno de Dios sobre sus vidas. Y por eso es el pueblo que tenemos que interceder hoy en día, aunque estos no quieran el señorío de Cristo sobre su corazón. Eso es lo que vivimos hoy en día. Esto es tremendo. Ellos están desechando totalmente la dirección de Dios sobre sus vidas. Y dice luego en el verso 15: mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, eso es el pueblo por el cual Samuel dice, no voy a dejar de cesar por vosotros. Es pecado delante de Dios, aunque seas un pueblo rebelde, incrédulo, aunque seas un pueblo que desecha la palabra de Dios. No oyere la voz de Dios. Dice luego en el verso 19. Entonces, voy a leer el verso 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. De nuevo, Dios se manifiesta sobre esta nación de una forma increíble, de una forma poderosa, de una forma inimaginable. Y así está sucediendo hoy en nuestros días. Usted y yo, nuestra tarea es clamar. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es interceder con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Los milagros Dios los va a hacer, mi hermano, y los está haciendo. Es increíble la cantidad de milagros que Dios ha hecho. Yo creo que nunca habíamos visto tanto milagro junto una y otra vez. Familias enteras han sido rescatadas de las garras de este COVID, familias completas, gente que ha estado en emergencia por 5, 7, 8, 10 días, que ha estado allí en la UCI. Dios los ha sacado adelante y es maravilloso, es hermoso cómo Dios manifiesta su ayuda, cómo Dios ha sido fiel y ha contestado y ha visto nuestras súplicas, ha oído nuestro clamor, ha visto nuestro quebranto. Es una cosa maravillosa lo que Dios está haciendo. Por eso es que no cesemos de orar. Yo te invito, yo te animo a que aprendamos a orar conforme a su palabra, que aprendamos a orar de la manera que a Él le agrada. Ahí tenemos que crecer, ahí tenemos que madurar y lo sobrenatural de Dios, los milagros de Dios van a fluir sobre nuestras vidas. Dice el Salmo 107, verso 6, y esta va a ser la próxima. Es una cosa preciosa. Cuando usted y yo escucho a veces gente que me dice, ay pastor, pero a mí me aburre orar. Ay pastor, pero yo no sé qué decir. No se pierda la próxima sesión. Vamos a aprender a orar a través de los salmos. Los salmos son, a veces creemos que solo son cantos. No, los salmos son oraciones. Oraciones íntimas, oraciones personales, hay salmos de clamor en medio de la angustia, en medio de la misma, ya la muerte, ya cuando no hay salida, cuando no hay respuesta. Es una cosa maravillosa. Dice el Salmo 107, verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice Job,
27, verso 10, hablando acerca del impío, invocará a Dios en todo tiempo. Así estaban estos. Cada vez que tenían una aflicción, cada vez que tenían un problema, cada vez que se encontraban con algo demasiado para ellos, ahí volvían a Dios, ahí venían en clamor, ahí venían en ayuno, ahí venían en sacrificio, ahí venían en arrepentimiento. Y una vez que Dios respondía, pues lo volvían a desechar. Quiero que leamos el verso 20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis. Esto es palabra de Dios, mi hermano, para su vida. No tengan miedo, varón, mujer, no tengan miedo. Su vida está en las manos de Dios. Él conoce perfectamente cuándo nos va a llevar delante de su presencia. Lo peor que le puede ocurrir a usted es ir a la presencia. Eso es lo peor. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Esa confianza tiene que estar metida totalmente. Nosotros no morimos, iglesia. Nosotros no morimos, sino que solamente dormimos, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, qué lindo. Y aquí el reto para usted, intercesor, aunque la gente sea blasfema, y estoy hablando de gente que dice que va a la iglesia, aunque sea un apóstata, aunque no quieran estar en la palabra, aunque no quieran el señorío de Cristo, aunque sean idólatras, el llamado es que tenemos que orar por ellos, aunque nosotros a veces decíamos otras cosas. Para esa gente el llamado. Por eso es que ser intercesor es bastante difícil. Esto tiene que estar en sintonía con Dios. Uno tiene que estar realmente consagrado. Uno tiene que estar conectado al corazón de Dios. Vosotros habéis con todo esto, no os apartéis después de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Vaya que si tenemos hoy en día un montón de gente que fácilmente se aparta de Dios y va en pos de vanidades. Mire lo que dice Isaías 59 en el verso 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y dice Jonás 2, verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y así es, a veces vienen tantas cosas a nuestro ser, a veces vamos en pos de situaciones o de soluciones que están vacías, están huecas, no tienen ningún poder, no tienen ningún efecto. Mire que si el hombre hoy ha entendido esta verdad, que solo hay un lugar seguro, solo hay un refugio garantizado, y es bajo el amor y el amparo de nuestro Señor. Dice en el 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Se lo vuelvo a leer. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Y cuando dice nombre grande, se está refiriendo a todos los atributos de Dios. Como ya vimos anteriormente, la misericordia y la fidelidad de Él no va. Aunque usted y yo, igual que este pueblo, seamos infieles, Él no cambia. Su fidelidad es eterna. Él siempre nos va a estar cuidando. Él siempre se va a estar proveyendo. Él va a traer ayuda de una forma sobrenatural a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros trabajos. Pero usted tiene que clamar. Usted tiene que buscar de todo corazón. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Usted tiene que clamar por Él.
Y ahí es donde llegamos a ese verso precioso. Verso 23, primero de Samuel 12, verso 33. Y las palabras de este hombre. Es un pueblo realmente escogido por gracia. A mí siempre me encanta Deuteronomio 7, verso del 7 al 8, cuando dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y dice en el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó. Y así es por el amor de Dios que usted y yo todavía permanecemos, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Así es Él, es su carácter, es su esencia. Aunque nosotros fallemos en nuestros compromisos, aunque nosotros fallemos en nuestra parte del pacto, Él no falla, Él se mantiene, Él es impresionante. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos está sacando con mano poderosa. ¿Cuántos están totalmente seguros que la poderosa mano de Dios está sobre ustedes? Y dice luego en el verso 24, solamente temed a Jehová y servidle. ¿Para qué? Para que Él siga haciendo su obra en nosotros. Con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Cuántos pueden considerar? Todos realmente. Considerar es de reflexionar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en estos 4. Considere seriamente todo su cuidado. Considere toda su protección. Considere toda su provisión, considere sus tremendas obras que Dios ha hecho a favor de nosotros. Es tiempo para eso, para considerar las maravillas de Dios sobre nuestra vida y poder de esa manera seguir adelante, seguir en victoria. Yo quiero, mi hermano, que de corazón, en este tiempo tan difícil, usted y yo nos levantemos, al igual que el profeta. Usted y yo nos unamos a Samuel y no veamos realmente, ni estamos para eso, para juzgar lo que la gente hace. Amemos como Dios ama, que Él no hace diferencias entre el justo y el impío. Él no hace diferencia entre el ingrato y el agradecido. Hermano, considere todo el bien que Dios ha hecho sobre su vida. Él es el que realmente hace favores en nuestra existencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Samuel. Realmente es impresionante cómo él, a pesar de la conducta de este pueblo de Israel, él se mantuvo ligado a ti. Queremos hacer lo mismo, Señor, mi Dios bendito. Queremos seguir adelante en medio de esta situación tan dura, Dios. Padre, queremos seguir clamando, queremos seguir buscando tu rostro, queremos seguir pidiendo ayuda. Queremos, Dios, que tu gracia se manifieste, que tú truenes, Señor, a favor de este pueblo, de esta nación, Señor, que tú truenes, Dios, en contra de este coronavirus, Dios. Haz tu obra, Señor, Padre. Y yo te suplico, Dios, que ayudes, Señor, ayudes a aquellos que están temerosos, Señor, ayudes a aquellos que están desfallecidos, Padre bendito.
Trae confort, Señor, trae fortaleza, trae victoria, Señor. Si no se está durmiendo, Señor, que trae victoria sobre el insomnio. Hoy ponemos, Señor, esa angustia, Señor. Hoy ponemos ese quebranto, Señor. Hoy ponemos esos miedos delante de ti, Señor. Nuestra vida, Señor, está en tus manos. Tú sabes, Señor, nuestros días están ahí, Señor. Tú sabes, Padre. Y lo más precioso, lo más grande que nos puede ocurrir es estar en tu presencia. Bendice a la Iglesia Bautista Sacamil, bendice a esos intercesores, Dios. Padre, sigue mostrando tu misericordia, sigue mostrando tu fidelidad, sigue dando ayuda, Señor. No vamos a cesar de orar, Señor. Aquí no vamos a estar en la brecha, Señor. Aquí vamos a estar haciendo vallado, Dios. Aquí vamos a estar poniéndonos, Señor, entre tu juicio a favor de este pueblo. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros en esta situación. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Tú eres grande y maravilloso. A ti, Señor, nuestro amor. A ti nuestra confianza, Señor. A ti nuestra alabanza. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, de nuevo por su ayuda. Gracias también por su atención, mis amigos. Ven a Jesús. Sigue, varón, mujer, sigue, joven, sigue intercediendo. Dios va a seguir mostrando su misericordia en medio de este tiempo. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.